Seguimos con Ideas Propias aquí por CN23. Los invito a registrar alguno de los episodios donde la ciudadanía ha decidido autoconvocarse. Vamos a ver algo que ocurrió en Parque Centenario la semana pasada, pero podríamos hablar de investigadores del CONICET, de toda la comunidad universitaria en la Argentina, en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, distintos movimientos que efectivamente se están organizando para los próximos días. Vamos a compartir lo que pasó en el Parque Centenario la semana pasada y charlamos. En los 90 mi viejo se quedó sin jubilación, mi vieja sin jubilación, sin trabajo, mis amigos sin trabajo. Sé por varios gobiernos, de todos los gobiernos por los que he vivido y he sufrido y padecido, este es el mejor. Toda mi educación fue gratis, desde el jardín hasta mi título de médica. Soy docente, hace 38 años que trabajo en la provincia de Buenos Aires. Yo soy becaria del CONICET, es gracias a una política de Estado que lo permitió. En otras circunstancias no hubiera podido. Cabal lo mandó a los científicos del CONICET a lavar los platos. Mi sueño siempre fue el mismo, que todos los pibes estén incluidos. Ahora están incluidos. Quiero jubilarme y asegurarme que van a seguir incluidos. Mi papá es un camionero. Hace muchos años no hace aportes. Va a cumplir los 60 y sé que en algún momento yo no lo voy a poder ayudar y este gobierno pensó en él. Mi jubilación me alcanza perfectamente para vivir, incluso para malcriar a mis nietos. No me imagino un país donde no haya más nietos recuperados, no me imagino un país donde no haya Tecnópolis, no me imagino un país donde no haya científicos. Tenemos que organizar y plantearnos el balotaje como una segunda oportunidad para pensarlo mejor, para pensarlo dos veces. Hay que poner en la balanza lo positivo y espero que no nos olvidemos, que tengamos memoria y que en el momento de votar recapacitemos y pensemos en el bien común. A veces uno generaliza y le quita contundencia al dato. Por eso me ayudo. Editores y libreros se van a reunir en la Biblioteca Nacional el próximo domingo, Tango por la Victoria en el Parque Lezama. En el Parque Chacabuco, una nueva reunión como la que acabamos de observar. Los investigadores del CONICET, las universidades, en las redes sociales todo esto está aflorando. Y en todo el país, todo esto son cosas que vos conocés. Sí, todo muy de por acá, efectivamente, tenés razón. En todo el país está pasando razón. eso. Sí. ¿A esto se refiere la presidenta cuando dice que hay una irreversibilidad en la conciencia que se ha generado? Y no podríamos negar que estos 12 años han generado un gran cambio. Lo discutimos la semana pasada, ¿te acordás? En la conciencia de una parte de la sociedad. Y seguramente no en toda, por eso una parte de la sociedad se inclina por el macrismo, pero se ha consolidado un cambio cualitativo enorme. Aquello de Neustadt, que aquí solemos decir siempre, aquel sentido común de Neustadt, ha sido superado por muchísima gente. Por ejemplo, el tema del papel del Estado, eso de los teléfonos, de los trenes. La mayoría de la sociedad cree que es mejor que administre el Estado. Derechos humanos, había una situación de indiferencia de muchísima parte de la sociedad, sin embargo hoy es un gran valor. La política internacional, los 10 años del ALCA y todo el tema latinoamericano, ahí hay acumulado un cambio de conciencia enorme que eso no se va a disipar. No todo y siempre se expresa electoralmente, que es una instancia determinada de la actitud política, pero ese cambio estamos convencidos que existe. Yo valoro muchísimo que aquí tampoco hay apuntes. En la gente que estamos escuchando, aquí una cámara se acercaba espontáneamente. Ni nadie le acercaba choripanes, ¿no? Sí, no había choripanes. No, yo estuve, no había choripanes. Yo estoy tan peleado con lo del choripán, pero entiendo que es una manera de expresar las cosas. Pero digo, nadie les acerca... rico, además. Sí, claro, nadie les acerca un apunte porque tienen arraigada efectivamente las políticas. Vamos a compartir una placa que nos va a ayudar. Además, estamos con 2 diputados nacionales. ¿Qué es lo que ha pasado efectivamente en el Congreso Nacional durante todos estos años y cómo se ha comportado el PRO respecto de políticas de Estado que recién esta ciudadanía expresada en esa reunión en Parque Centenario tenía muy a flor de piel y muy claro? Respecto de la recuperación de los fondos de las AFJP, recuperación de YPF, Aerolíneas Argentinas,
modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, tan importante como Carlos nos ha dicho durante tantos programas, la movilidad jubilatoria, la ley de medios y muchas cosas que aquí no están y que son del último tiempo. No, faltan algunas. Matrimonio igualitario, fertilización asistida. Voto joven, se ausentaron. La gratuidad de la universidad reciente. El otro día se fue. Ojo, un tema muy importante, el de la creación de la APE, la empresa de administración de la participación del Estado en las empresas privadas. Así que no se rife a aquellas acciones que tiene el Estado. Ese es un botín. Los muchachos de Cambiemos, si llegara a suceder la situación de que gobernaran, a una de las primeras cosas que van a apelar es a modificar esa ley, aduciendo que no tienen reserva y que para qué quiere el Estado tener participaciones en las empresas privadas, que ahí hay un capital importante que se puede recuperar y se puede convertir en reserva. ¿Qué vendemos, muchachos? Te lo digo ahora. Una de las primeras cosas que hay, esperemos que no podamos comprobar, esperemos que esto quede en hipótesis y que no lleguemos a ese escenario, esperemos que la ciudadanía no permita que se llegue a ese escenario. Pero si llegaran a gobernar, entre las primeras cosas que van a hacer es tratar de revertir esa ley para tratar de vender esas participaciones. Y volvamos al CEO de Shell, claro, que vamos a poner a Aranguren a que gobierne el sistema energético argentino, y ellos lo que tienen atragantado es la estatización de YPF. Es más, se le escapó porque es un hombre que tiene un pensamiento reaccionario, conservador, es la Shell, ¿no es cierto? Y ya dijo que como es una sociedad anónima, lo declaró hace 2 o 3 días, tiene que moverse con una idea de mercado, no con una idea del gobierno, del Estado. Está diciendo que su vocación es volver a vender YPF, de forma tal que esa es la verdad. En cuanto abren la boca se les escapa y dicen lo que piensan. Nos vamos a enfrentar a una situación Acá así. podríamos decir, el PRO por la boca muere. Gabriela, la candidata a vicepresidente, no estuvo en la sesión, se ausentó, en la que se votó el tema de la reivindicación de las trabajadoras domiciliarias. Son 1.100.000 trabajadores, que son un 90% mujeres. Por eso lo digo en femenino, trabajadores rurales, que las dignifica, que les dio derechos que estaban conculcados. Teníamos 90% de esas trabajadoras en negro, ya estamos en un 50%. Y no estuvo, porque inexplicablemente no estuvo. Esa es la pura verdad. Lo demás es mentira para la tribuna. Vos dijiste, Carlos, que inmediatamente, si no se diera la escena que uno quisiera, van a salir a vender este tipo de cuestiones. Dije que una de las primeras cosas que van a hacer. A mí ya me convencieron de que el tema de las reservas es una cosa importante y que en el corto plazo hay que hacer algo. Lo que pregunto es, si no es vendiendo este tipo de activos, ¿de qué otra manera se puede hacer este? Por empezar hay que decir, primero, ¿para qué son las reservas? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Un país necesita muchas reservas y tiene 3 situaciones. 3. Déficit de balanza comercial, es decir, importa más que lo que exporta. No tenemos. Deuda externa, es decir, necesita divisa para pagar porque está tenemos una de las más bajas del mundo. O una situación de fuerte déficit fiscal que necesita cubrir de alguna manera. De las tres, en 2 Argentina tiene una situación óptima. Y tiene un pequeño déficit fiscal, medido incluso comparativo con lo que pasa en los países centrales. A mí me dicen que es tremendo lo que es. Mentira. Decirle que lo es muy pequeño. Decirle que lo comparen con el déficit fiscal de Grecia, de España, de Italia, de Francia, que están todo el tiempo peleando porque no cumplen con las metas de la... Y el otro problema, ¿por qué tenemos una dificultad nimia? Porque hay un gasto social muy importante. Si achicás el gasto social y vas a pagar menos en jubilaciones, menos en asignación universal, menos en plan Procrear, entonces no vas a tener déficit. Es la manera rápida y corta de dar claro, entonces vas a tener un problema social más grave. Las reservas. Entonces, es cierto que la Argentina tuvo un proceso que aprovechó muy bien de los altos precios de los commodities, acumuló 50 y tantos mil millones de dólares de reserva, un valor inédito, hay que ir muy atrás para que no sé si existió alguna vez, y se dedicó con esa reserva a pagar la deuda externa. Hoy es, junto con Chile, los 2 países del mundo con menor deuda externa en moneda extranjera en relación a su Producto Bruto Interno.
deuda pública. 7%. 7%. Sí. Entonces, se ha sacado una mochila enorme de encima y no necesita el nivel de reserva que tenía antes. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué no le preguntás en la época de los 90 o en la época de la Alianza cuánto eran las reservas del Banco Central? No tenían 27.000 millones, 26.000 millones. La Alianza terminó con 8.000. Por eso te digo, terminó con 8.000 ¿de qué están hablando millones. estos tipos que dicen que están con 8.000 millones y ciento no sé cuánto de deuda? Sí, sí. Entonces, es toda una tergiversación grosera y la instalación de cosas que son que no son ciertas.Í si la Argentina... qué vulnerables son. Me falta agregarte un dato. Hay 13.000 millones de dólares de reserva en los silos. Es decir, cosecha que no se vendió. Pero escúchame, son reservas. Que están esperando a ver el precio del dólar. No creo que sean para guardar en macetas ni para en algún momento se vende. En algún momento se vende. Es decir, que hay 13.000 millones de dólares que están retenidos porque le han hecho creer a la gente que va a venir una devaluación. Y entonces aguantan, incluso los chacareros, muchos que no son especuladores, porque no todos son especuladores. El tipo le dicen, aguantá que en enero te van a dar un 40%, un 50%, un 60% más. Aguanta, por ahí hasta se priva, saca un crédito, bicicletea, hace cualquier cosa y se lo ahorra. Ahora, el año que viene, eso entra establecida la política que sea, con un gobierno con 4 años por delante, eso entra inmediatamente. Ahí tenés una enorme reserva que se va a consolidar rápidamente. Además de la próxima cosecha. Me pregunto quién usa el miedo, ¿no? ¿Quién es el que efectivamente utiliza el miedo? Claro, el miedo y fomentan la especulación contra el interés nacional. Y la mentira. Estas variables son variables macroeconómicas las que estamos conversando. Se me ocurre que en el mismo instante en que se le dijo que no al ALCA, hay un sí a una serie de políticas en concreto. Siempre nos dicen los muchachos, Juan Carlos, Edgardo, le aprovechamos un gran abrazo. No sé si te va a escuchar porque bueno, pero en Turquía. Lo ve por internet. Siempre nos recomiendan volver a algunos discursos de Néstor Kirchner, que en aquel momento pasaban tanto desapercibidos porque se creía que era parte del mismo sistema político que se pretendía dejar atrás, pero que visto a la distancia cobra otra importancia. Vamos a volver a aquel año 2005, aquel no al ALCA, y a las palabras de Néstor Kirchner. Se cumplieron esta semana 10 años de esa decisión. El 5, ¿no? El 5. Sí. Tenemos que decir lo que pensamos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Y además, en estos días tiene una vigencia extraordinaria, ¿no? Claro, y difícil de agregar, ¿no? Sí. Difícil de agregar. Pero uno podría decir, de allí nació la UNASUR, nació la CELAC, es decir, es un puntapié inicial del proceso de integración de toda la América Latina, porque vos tenés el Mercosur chiquito, la UNASUR más grande, América del Sur, y la CELAC, Latinoamérica, ya entra el Caribe, incluye hasta México, es decir, solo quedan afuera Estados Unidos y Canadá. Ese proceso de integración viene de la mano de políticas comunes, de ayudas recíprocas en momentos de dificultades, de cooperación en conflictos entre países integrantes de estos espacios. Es decir, se ha resuelto por vía pacífica cosas que si no hubieran existido estos mecanismos tal vez hubieran terminado en conflictos bélicos. Es decir, se ha logrado que esta sea de verdad una región de paz. Se ha contribuido hasta a resolver esto, lo de Colombia, que está hoy muy cerca de resolverse, el último gran conflicto armado que queda en la región. Es decir, creo que es de una enorme trascendencia.
Y por eso no es casual que en la Argentina estemos pasando por esta situación, que en Brasil quieran hacerle juicio político a Dilma, que en Venezuela estén viendo cómo pueden hacer para derrocar a Maduro, que en Ecuador estén tratando de hacer lo mismo, es decir, que y en Bolivia, en todos lados tenés planteada la misma situación. Es decir, bueno, de hecho, no solamente son los gobiernos progresistas los que están preocupados y observando lo que está ocurriendo en esta elección argentina. Enrique Cardoso en Brasil le deseó los mejores augurios a Macri. El Lazo y además dijo Ecuador, y pidió que se vaya Dilma, en el mismo discurso, creo. Claro. El Lazo en Ecuador, Medina en Bolivia, Capriles en Venezuela. Hay una tensión puesta en la región respecto a lo que falta Vargas Llosa. Vargas Llosa y Oppenheimer. Sí, operadores transnacionales, podríamos decir. Operadores transnacionales de estrategias de la embajada norteamericana de todo el continente, porque esa es la pura verdad. El discurso de Néstor Kirchner es el discurso no de un hombre como Macri que piensa en el mercado y piensa que de lo que se trata es de venderle productos a gente que consume, sino es el discurso de un estadista que preside y dirige una nación soberana y que tiene que tener dignidad como nación, como pueblo, además, y que se siente integrado a un continente. Desde allí se hace fuerte y por eso se ve la imagen revulsiva, achicada de Bush, el hombre poderoso del imperio, en ese caso achicado y relativizado por esa gran potencia simbólica de Néstor y los otros presidentes que dijeron, señores, esto se terminó. Sí, qué curioso. Yo recién veía otra vez las imágenes, las hemos visto. Falta una. Hay una que se saca el audífono. Sí. Porque no yo digo que el tipo no puede creer lo que está escuchando. Piensa que le están traduciendo mal. Pero a ver si coincidimos. En esa escena, Bush aparece a la defensiva, parece chico. Parece achicado. Parece achicado, sí, como temblando, como ensombrecido, y la fuerza y la iniciativa la tienen los otros. No puede creer. Claro, un cambio histórico extraordinario. Ahora, también falta decir qué es un tratado de libre comercio. ¿Cómo se nos escapó esto, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es un tratado de libre comercio? comercio? Porque ahora anda pululando otra vez el acuerdo transpacífico y demás. Los acuerdos de libre comercio son siempre a favor del que tiene más potencia. Nosotros vamos a tener el mercado no iguala oportunidades. No, al revés. Si nosotros dejamos de proteger nuestra industria, desaparece. Nos van a vender todas cosas con valor agregado a cambio de que nosotros vamos a seguir vendiendo productos primarios. Eso es esos son los mercados de libre comercio. Eso también no es ninguna novedad. No. Lo que hicieron los ingleses durante un siglo, lo hicieron los norteamericanos, lo hacen en todo el mundo y nadie hace eso ahora. ¿Por qué no le preguntan a los mexicanos cómo nadie va con los tratados de libre comercio? Nadie abre sus fronteras en épocas de crisis. Así que lo que nos quieren hacer es una cosa realmente colonial. Pero tenés que tener un valor político muy concreto para defender tu propia industria frente además, además del Tratado de Libre Comercio, él habló de ahí lo del derrame, ¿no? Que uno podría decir, lo volvió a decir Francisco el otro día en Santa Cruz de la Sierra. Todavía hay algunos que siguen hablando de la teoría del derrame, es decir, y estos muchachos de Cambiemos... Eso era que, que si les va bien a los más poderosos, algo va a caer. La economía tiene que crecer y que con el crecimiento va a venir el bienestar por vía del derrame sobre el conjunto de la sociedad. Como si todo se repartiera de manera igualitaria. En realidad es al revés. Claro. Primero hay que distribuir, incluso hay que reconocer que Scioli lo recogió hace poco. Primero hay que distribuir y sobre esa base se crece, sobre la redistribución, porque eso genera crecimiento, pero a su vez que genera justicia social, más igualdad. ¿Por qué no derraman en España? Que el otro día yo creo que comenté acá un artículo que salió en el diario El País, que decía, en el medio de la crisis aumentó el número de millonarios. Es decir, es el derrame al revés. Y de desocupados. Y de desocupados, claro, es el derrame al revés. Y además, insisto, el ajuste interminable. Porque cuando vos ajustás, achicás. Cuando achicás hay menos ingresos. Y otra vez déficit, otra vez ajuste. Solo se termina el ajuste cuando la gente protesta y dice, no quiero más ajuste. Cuando yo los escucho dar estas definiciones sobre temas que efectivamente son de la macroeconomía, lo que pienso no es un tema económico, es un tema cultural y político. Absolutamente. Sí. Vamos a cerrar el programa con la foto de la semana. Y entre tanta discusión, saludable discusión política, por cierto, una gran noticia, la mejor de todas, la recuperación de un nuevo nieto, apropiado de manera sistemática por la dictadura
de 1976, cívico-militar. El nieto 118, Martín Ogando Montesano. Nieto de Delia Giovanola, que hoy la veía tan contenta. Y el abrazo con la presidenta en el reconocimiento de que es una política de Estado. Habló la presidenta hoy, habló de la complicidad sí. de los grupos económicos con la dictadura. Así que es. no hay que olvidarse de eso. Y hay que vincularlo con el discurso que también pulula por estas horas de que hay que dejar atrás los viejos enfrentamientos y es la hora de la reconciliación. Y mirar hacia adelante, que no haya más, etcétera. haya más Manto memoria. de olvido sobre todo esto, no más memoria. Pero terminamos muy bien el programa, ¿eh? Con esta alegría de esta abuela es una maravilla. Que tengan muy buen fin de semana. Parece que va a estar lindo, así que a disfrutarlo. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes, 22:30, aquí por Cena 23. Chau.